Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos en, en el Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de poder compartir su palabra, de darnos el privilegio de poder orar, de poder alabar su nombre, de poder exaltarlo. Y en esta tarde vamos a compartir la cuarta enseñanza de este tema, llamada o llamado mejor, obligaciones principales de los padres. Vamos a leer Proverbios capítulo 22, versículo 6, donde la palabra del Señor dice, a través de los escritos de Salomón: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, entramos en esta tarde a la cuarta semana de esta enseñanza llamada Obligaciones Principales de los Padres. Hemos tenido 3 semanas donde hemos estado hablando de cómo instruir a nuestros niños o a nuestros hijos, cómo ayudarles en su crecimiento espiritual. Y este es un tema que realmente debería importarnos. Es un tema que lastimosamente hoy en día se deja, por supuesto no en todas las congregaciones, pero sí algunas, se deja por afuera por estar predicando evidentemente cosas que no se deberían predicar. Y esto lo digo, por supuesto, en aquellas iglesias donde el tema escritural no es importante. Hoy estaremos viendo, por supuesto, la penúltima parte de este maravilloso tema. Y en 15 días, si Dios lo permite, por la gracia infinita, por la misericordia infinita de nuestro Señor Jesucristo, estaremos compartiendo por 2 semanas deberes de los padres. Esta enseñanza, por supuesto, se debe dar crédito al autor. El autor es el puritano John Bunyan, nacido en el año 1628 y fallecido en el año 1688. Este hombre llamado John Bunyan fue un hombre piadoso, fue un pastor inglés y evidentemente, según la historia, fue uno de los escritores más influyentes en el siglo XVII. Entonces, Dios mediante, estaremos compartiendo esta enseñanza. Por supuesto que va a ser editada en su totalidad, pero respetamos los derechos de autor. Deberes de los padres, primera parte. Hace 8 días, hermanos, estuvimos viendo 7 consejos santos frente a la instrucción de las Sagradas Escrituras para nuestros hijos. Vimos algunas conclusiones y, por supuesto, también estuvimos enseñando o dando al final unas aplicaciones. En este día estaré compartiendo 2 puntos. Y el primero de ellos es este: mire, ocupémonos de que nuestros hijos tengan desde pequeños el buen hábito de orar. Y esta es la primera parte. Voy a hacer una breve introducción y como punto número 2 vamos a tratar este segundo punto, el cual le he puesto como título: ¿cómo enseñar a nuestros hijos a orar? Entonces, vamos a orar y vamos a iniciar, Dios mediante, esta enseñanza que sé que va a bendecir la vida de nuestros hermanos y evidentemente el Señor, a través de su palabra y solamente a través de su palabra, hablará a nuestras vidas. Señor bendito, quiero darte gracias en esta tarde por darnos el privilegio maravilloso, Señor, de amarte, el privilegio maravilloso de adorarte, el privilegio de tener vida, Señor. ¿Dónde estaríamos si tu misericordia no nos hubiera alcanzado, Señor? Si tu gracia maravillosa no nos hubiera dado la vida que hoy tenemos, Señor. Gracias por tu maravillosa providencia, porque podemos descansar en ella. Y gracias, Señor de la gloria, por darnos el privilegio y la
gracia de la cual necesitamos todos los días para poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, mi precioso y maravilloso Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad, y oramos para que en esta tarde podamos exponer tu palabra de una manera limpia, de una manera sana, de una manera santa, y que cada oyente que por supuesto escuche esta enseñanza pueda tener la tranquilidad y la paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el primer punto que vamos a tratar en esta tarde es este: ocupémonos de que nuestros hijos tengan desde pequeños el buen hábito de orar. Ocupémonos de que nuestros hijos desde pequeños, por supuesto, tengan el buen hábito de orar. Y permítame decir lo siguiente: uno de los grandes y graves problemas de los padres de hoy en día es que no dedican tiempo a sus hijos para enseñarles a orar. Muchos padres dedican más tiempo a otras actividades, como por ejemplo los deportes. Por supuesto, no estoy diciendo que sea malo, las películas, la televisión, el cine, es decir, otro tipo de cosas, menos el tiempo para que sus hijos aprendan a orar. Y esto es un grave problema. Lastimosamente, debo decirlo, y lo digo con mucha tristeza, muchos padres cristianos se preocupan más por el qué dirán, por el asistir a la iglesia, por lo que el pastor diga, pero su casa está patas arriba. Y es necesario, mis amados hermanos y amigos, que nosotros nos tomemos el tiempo, que dediquemos a nuestros hijos el tiempo para que ellos puedan aprender a orar. Es de suma importancia que como padres oremos por ellos, pero que a su vez les enseñemos esta maravillosa doctrina que todo creyente, por supuesto, debe ejercer diariamente. Ahora, ¿para qué enseñarles a orar? Esta es una pregunta que debemos responder en esta tarde. ¿Para qué enseñarles a orar? Lo primero es que enseñamos a nuestros hijos a orar para formarlos en su vida espiritual. Debemos entender que nuestros hijos también deben ser formados en su vida espiritual. Y debemos inculcarles a ellos que el orar es un deleite. El orar debe ser un deleite, no debe ser una carga, no debe ser algo que aburra, al contrario, debe ser un deleite que nuestros hijos oren en la mañana, en la tarde, en la noche, es decir, que en todo momento, como lo dice la Escritura, en todo tiempo, no solamente nosotros, sino también nuestros hijos sean enseñados a orar. ¿Para qué enseñarles a orar? Para que agradezcan a Dios por su provisión diaria. Debemos enseñarles a ellos que todo lo que tenemos, que todo lo que podemos adquirir, la comida, la ropa, aún el hecho de asistir a la iglesia, todo esto proviene solamente de Dios. Nada nosotros podríamos hacer o tener si la providencia divina del Señor así no lo quisiera, si la gracia de Dios así no nos lo diera. Entonces debemos enseñarles a ellos a que diariamente agradezcan a Dios por la provisión diaria. No podemos, amados hermanos y amigos, enseñarles a nuestros hijos que es gracias a nuestro trabajo y a nuestro sudor. Por supuesto entendemos que es así. Lo que debemos aclararle a nuestros hijos es que nuestro trabajo y todas las bendiciones que tenemos, todo proviene absolutamente de Dios. Nada es de nosotros. No hacemos nada. Todo lo que usted y yo tenemos es por la bendita gracia de Dios. ¿Para qué enseñarles a orar a nuestros hijos? Para que ellos, a medida que vayan creciendo, nunca olviden la oración y, por supuesto, la ejerzan constantemente, la ejerzan diariamente. Hace poco preguntamos a los niños de la congregación
Y fuimos muy tajante en esta pregunta. Les preguntamos a ellos, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a su papá orar? ¿Cuándo fue la última vez que vio a su mamita orar? Y la respuesta fue definitivamente sorprendente. Algunos decían, la última vez que vi a mi papá orar fue hace un año, o la verdad no me acuerdo. Y es triste, pero en Latinoamérica poca es la enseñanza que los padres damos a los hijos. Y esto debe ser una prioridad, enseñarle a nuestros hijos a orar. Así como le enseñamos la palabra, así como les decimos que deben aprender lo que en el colegio les enseñan sus maestros, también nosotros debemos sacar un tiempo para enseñarles a ellos a orar. ¿Para qué enseñarles a orar? Para que aprendan a tener una comunión personal, para que aprendan a tener una comunión diaria con Cristo nuestro Señor. Ellos deben un día también ser soltados, si usted me permite la expresión, para que ellos también puedan orar, para que ellos también puedan buscar al Señor diariamente, para que ellos puedan tener su devocional diario. Sería ilícito pensar que nuestros hijos toda la vida van a depender de nosotros en este tema. Es importante que un día ellos sean soltados, vuelvo y repito, permítame esta expresión, para que ellos puedan orar con libertad, para que ellos puedan deleitarse en la oración y ellos también puedan entender que un día ellos buscarán a Cristo a través de su palabra, pero también a través de la oración. Ahora bien, es una obligación de nosotros como padres enseñar, como lo dije anteriormente, a nuestros hijos a orar. Y esto simplemente como una pequeña introducción, porque deberíamos realmente hablar mucho más de la oración. Pero como hemos tratado otros puntos en las semanas pasadas, entonces seguimos con este tema. Punto número 2, ¿cómo enseñar a nuestros hijos a orar? ¿Cómo enseñar? ¿De qué manera se debe hacer? Y lo primero que debemos entender es que como padres debemos enseñarles a nuestros hijos qué es la oración. Desde allí debe comenzar todo. ¿Qué es la oración? Y quiero recordarle algunas definiciones. La oración es un acto de adoración del ser creado hacia su creador. La oración es un acto de adoración del ser creado hacia su creador. La oración es el diálogo entre Dios y las personas. Pero ojo con esto, especialmente las que hacen parte del pacto divino, es decir, sus hijos. Evidentemente todo el mundo ora, pero se debe entender que el Señor Jesucristo aprueba este diálogo entre aquellos que hacen parte del pacto divino, y debemos, por supuesto, decirlo claramente, solamente aquellos que son sus hijos. Miren lo tercero, la oración es el diálogo entre una persona y su creador. Así de sencillo. Es un diálogo. La oración es el aire para nuestra vida espiritual. Eso es la oración. El aire para nuestra vida espiritual. La oración es el medio por el cual yo puedo comunicarme con mi Hacedor. La oración es el derramamiento del corazón ante mi Creador. La oración es tener una comunión clara y real con Dios, donde cuando yo voy, en este caso no a la cruz, sino al trono de la gracia, puedo decirle al Señor todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy pasando. Puedo decirle al Señor todo aquello que hay en mi corazón, ya sea bueno y ya sea malo. Debemos enseñarle a nuestros hijos, amigos y hermanos, qué es la oración, para que ellos puedan ir, como lo dice Hebreos 4:16, con toda confianza, con toda libertad ante el Padre. Número 2, debemos, como padres,
ser un testimonio real en la oración. Estamos hablando un segundo punto, y este es cómo enseñarles a nuestros hijos a orar. Y lo primero que dije es que debemos enseñarles a ellos a orar. En este caso debemos enseñarles qué es la oración. Y lo segundo, como padres, debemos ser un testimonio real en la oración. Ahora, recordemos que nuestros hijos imitarán lo que hacemos. Todos los hijos van a imitar lo que papá y lo que mamá hacen. Pero qué bueno que si ellos van a imitar algo, imiten la oración, imiten lo que nosotros hacemos. Amados hermanos y hermanas, si nosotros no oramos jamás, ¿cómo esperamos que un día nuestros hijos puedan ejercer la oración? Si usted no ora, usted no puede exigirle a su hijo que ore. Si usted, mi amada hermana, no ora, no puede exigirle a su hijita o a su hijito que ore. Y si yo no lo hago, no puedo exigirle a Valentina, mi hija, y a Sharon que oren. Recordemos que la formación de nuestros hijos empieza por casa, no en la iglesia, no cuando van a escuchar el sermón dominical o la escuela dominical. No, la formación comienza en nuestra casa. Ellos harán lo que papá y mamá enseñen. Ahora, permítame hacerle algunas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te observó mientras orabas? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu hijo o con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, Padre, delante de ti coloco la vida de mi hijo o de mi hija, y te pido, Señor, que lo ayudes, te pido, Señor, que él pueda reconocerte como tu Salvador y que un día pueda venir al arrepentimiento? Ahora, esta pregunta es para los hijos, los que están en esta tarde escuchando. ¿Cuándo fue la última vez que observaste orar a tu papá o a tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez? Posiblemente nunca. Posiblemente hace muchos años. O posiblemente lo que ahora observas de papá y mamá sea algo totalmente diferente a la oración. Esta pregunta es para los hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tu papá o tu mamá oraron por ti? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace cuántas semanas? ¿O hace cuántos días? ¿O posiblemente hoy fue el último día? ¿O posiblemente fue hace muchos años? Pero ¿cuándo fue la última vez que papá y mamá oraron por ti? Y como lo decía al principio, nosotros hicimos estas mismas preguntas y muchos de nuestros pequeñitos y adolescentes decían, la verdad, hace un año, hace como 3 años fue la última vez que mi papá oró por mí. Y es una obligación que oremos todos los días por nuestros hijos, pero es una obligación vital que usted, hermano, y que yo, por supuesto, seamos un testimonio real para ellos. Que oremos en todo tiempo, que nuestros hijos nos vean orar, que nuestros hijos vean clamar al Señor, que vean nuestras lágrimas ser derramadas delante de Dios. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a orar? Mostremos a Cristo a través de las Sagradas Escrituras como modelo de oración. Y esto es muy importante. Si vamos a buscar un modelo en la palabra del Señor, ¿por qué no buscar a Cristo? Busquemos a Cristo, veamos a Cristo como nuestro modelo de oración. En el libro de Hebreos, capítulo 5, libro de Hebreos, en el capítulo 5, el escritor de esta carta claramente nos da una tremenda enseñanza. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si vamos a buscar un modelo en la oración, que sea nuestro amado y buen Señor Jesucristo. Que nuestros hijos puedan ver a nuestro Señor Jesucristo a través de la Escritura como el modelo de oración para ellos. El Señor oró cuando se transfiguró. En Lucas capítulo 9, si usted tiene allí su Biblia, en Lucas capítulo 9, versículo 28 y versículo 29, podemos ver claramente a nuestro Señor orando. Lucas
capítulo 9, versículo 28 y 29. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mire el versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. El Señor oró cuando se transfiguró. El Señor oró cuando iba a los montes. Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Marcos capítulo 6, versículo 46. Marcos capítulo 6, versículo 46. Y después que los hubo despedido, miren lo que dice la escritura, se fue al monte a orar. Gloria a Dios. Qué precioso este gran modelo que tenemos. A veces estamos buscando, y no está mal, yo quiero hacer esta aclaración, estamos buscando los puritanos, y bendito sea Dios por aquellos, por el pastor Charles Spurgeon, por John Bunyan, entre otros puritanos que fueron hombres realmente de oración. Pero, ¿por qué no ir a la palabra y mostrarle a nuestros hijos a este hombre precioso llamado nuestro Señor Jesucristo, que fue un gran ejemplo en la oración? Ahora mire, antes de que el Señor entregara su vida por usted y por mí, el Señor en la cena oró. Mateo capítulo 26, versículos 26 y 27. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Le estoy enseñando a usted, o estamos estamos mirando en esta tarde cómo enseñar a nuestros hijos a orar, y permítame por favor volver a repetir los puntos. Lo primero es que como padres debemos enseñarles a nuestros hijos qué es la oración. Lo segundo es que como padres nosotros debemos ser un testimonio real en la oración. Vuelvo y repito, sería incongruente y sería realmente fatal que nosotros le obligásemos a nuestros hijos a orar cuando nosotros realmente nunca oramos. Y lo tercero, debo mostrarle a mis hijos a Cristo como nuestro modelo de oración. Punto número 4. Debemos enseñarles a nuestros hijos las pautas sobre la oración. Mira esto, en la oración encontramos muchas cosas, pero permítame, por favor, enunciar algunas. En la oración encontramos, por ejemplo, adoración. Cuando yo oro, yo adoro. En la oración encontramos confesión. Confesión, por supuesto, de pecados. En la oración encontramos súplica. En la oración encontramos clamor. En la oración encontramos acción de gracias. El apóstol Pablo dice que cada vez que oremos, demos al Señor gracias por todo. En la oración encontramos algo maravilloso llamado arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego viene de una palabra llamada metanoia, que significa, por supuesto, darle la espalda totalmente al pecado. Y es importante que nosotros, como padres, les enseñemos a nuestros hijos desde pequeños que ellos un día tendrán que arrepentirse, que ellos un día tendrán que ir a Cristo en arrepentimiento, porque si no lo hacen, por supuesto, irán a condenación eterna. Nadie que tenga hijos pequeños puede decir que sus hijos son creyentes o cristianos hasta que no se hayan arrepentido. Mire esto, en la oración también encontramos sumisión. Cuando
como padres le enseñamos a nuestros hijos a orar, podemos entender que nuestros hijos no solamente se van a someter a nosotros como padres, conforme Efesios 6, sino que al primero que se van a someter a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo, en obediencia y amor. Y número 5, hermanos, ¿cómo enseñarles a nuestros hijos a orar? Enseñémosles preguntas importantes, enseñémosles preguntas básicas sobre la oración, es decir, hagamos como preguntas y respuestas donde nosotros realmente seamos las personas que podamos a ellos enseñarles. Ahora, ¿qué preguntas podemos hacerles? Por ejemplo, ¿por qué debemos orar? Esta es una pregunta que nosotros debemos hacérsela a nuestros hijos. ¿Por qué debemos orar? ¿Cada cuánto se debe orar? Y son preguntas realmente muy sencillas de explicar. Vuelvo y repito. ¿Por qué debemos orar? ¿Cada cuánto se debe orar? ¿En qué lugar se debe orar? ¿En qué posición corporal se debe orar? Y quiero abrir aquí un paréntesis y hacer una grande aclaración, y es que no hay una posición corporal específica en las Sagradas Escrituras en la cual nosotros debamos orar. Es decir, hay personas que dicen que se debe orar solamente de rodillas, pero realmente la palabra de Dios no especifica, sino que evidentemente podemos orar de pie, podemos orar de rodillas, podemos orar con las manos en alto. Entonces se debe hacer esa aclaración. Otra pregunta, ¿a quién debemos orar? Por supuesto, la palabra muy clara, debemos orar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hay muchas más preguntas para hacer, pero es importante que nosotros le hagamos a nuestros hijos preguntas y que nosotros, por supuesto, les enseñemos cuáles son las respuestas. Muy bien. Hemos visto, hermanos, en esta tarde una enseñanza básica, pero que es importante poderla enseñar a nuestros hijos. Lastimosamente, nuestros hijos, a medida que van creciendo, se van olvidando de la oración. Cuando están en el colegio, se olvidan de la oración. Cuando entran a la universidad, lastimosamente, el ambiente, entre otras cosas, dañan ese tiempo tan maravilloso como es la oración. Y creo que usted y yo ya pasamos alguna vez por eso. Por lo tanto, es necesario que nosotros le enseñemos a nuestros preciosos hijos e hijas a orar. Mire, nuestros hijos son uno de los regalos más gloriosos que Dios nos ha podido dar. Debemos decir que hay mujeres que en este mismo instante son estériles. La palabra también nos habla de mujeres estériles que quisieran tener hijos. Y aquellos que los tenemos, lamentablemente, utilizamos a veces poco el tiempo para enseñarles a orar. Muy bien, como conclusiones finales, la primera conclusión final es esta. Mire, nuestro reto como padres es enseñarles a nuestros hijos todo, absolutamente todo acerca de la oración, para que ellos puedan entender lo importante que será para su vida espiritual. Vuelvo y repito, nuestro reto como padres es enseñarles a nuestros hijos todo acerca de la oración, para que ellos puedan entender lo importante que es para su vida espiritual. Número 2, no menosprecies la oración. Ella es aire para nuestro espíritu. Ella es la que nos lleva a hablar con nuestro Creador. Ella es la que nos lleva a entender que diariamente los misterios revelados en su palabra son evidentemente revelados por su Santo Espíritu. Y como aplicación final, nosotros como padres debemos en primer lugar reflejar a través de nuestras propias vidas la oración. Eso es lo primero que debemos hacer, reflejar a través de nuestras propias vidas la oración. Vuelvo y reitero, sería incongruente exigir a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos. Y en segundo lugar, debemos mostrar a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de oración. Y evidentemente los evangelios claramente
tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan nos muestran cómo nuestro Señor, de una manera preciosa, oraba. El Señor oraba en el monte, el Señor oraba por la multitud, el Señor oraba por el enfermo, el Señor se apartaba a solas a orar, y es necesario que nosotros, como padres, también hagamos lo mismo. Vamos a orar en esta tarde, vamos a orar por nuestros hijos. Permítame de una manera muy respetuosa orar por usted y por sus hijos, y vamos a agradecer al Señor. Padre, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, por darnos el privilegio, por darnos la oportunidad de venir ante el trono de la gracia para orar, Señor, para decirte a ti gracias. Gracias, Señor, por darnos la lengua, por darnos la boca, por darnos el cuerpo, por darnos la gracia, la sabiduría, Señor, para dirigirnos a ti. Hoy, amado Dios, venimos ante ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo, Padre mío, que tú eres soberano, que tú eres grande, que tú eres santo, 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 Señor, que solamente tú nos permites, Señor, poder orar y clamar. En esta tarde yo quiero orar por cada hermano, por cada hermana, Señor, que en esta tarde está escuchando o va a escuchar esta enseñanza. Oro, Señor, por sus hijitos y por sus hijitas, ya sean pequeños, medianos, grandes, aquellos que están en el colegio, aquellos que están, Señor, en la universidad, para que los guarde, Señor. Dale a mi hermano y a mi hermana la sabiduría, la gracia, el entendimiento, Señor. Dale la inteligencia, la sabiduría y dale la prudencia, Señor, para que pueda enseñarle a sus hijitos y a sus hijitas a orar, Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque este es uno de tus atributos, el ser bueno, Señor. Nosotros reconocemos públicamente que tenemos un corazón malo, Señor de la gloria, pero tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres eterno, tú eres poderoso, Señor, y tú eres el único, Señor, que nos puede guiar a toda verdad. Oramos en esta tarde por nuestras familias, por nuestras esposas o esposos, por nuestros hijos e hijas, para que nos permita, Señor, dejarles a ellos una herencia, no solamente económica, sino una herencia espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que nuestro buen y fiel Señor les continúe bendiciendo en este resto de tarde, en esta semana, y Dios mediante nos encontraremos de hoy en 8 días para seguir con la última enseñanza de este tema en general que hemos propuesto ya hace 4 semanas, llamado Obligaciones Principales de los Padres, de la serie La Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar. Que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes, hermanos.